¿Alguna vez te has preguntado, quién fue el último hombre en tocar el cuerpo de Jesús antes de que fuera colocado en la tumba? ¿Quién se atrevió, entre el miedo de Roma y el silencio de los discípulos, a dar un paso al frente para honrar al Hijo de Dios cuando ya todos lo habían abandonado? Y si te dijera que este hombre no solo tocó el cuerpo sin vida de Jesús, sino que también fue testigo de un misterio que aún hoy sigue estremeciendo el cielo, que su historia estuvo oculta por siglos bajo capas de silencio, pero que hoy, finalmente, vas a conocer la verdad jamás contada sobre José de Arimatea, el hombre que se atrevió a hacer lo que nadie más quiso. Este no es solo un estudio bíblico, es una invitación a descubrir un secreto escondido entre los pliegues del Evangelio, una verdad tan poderosa que puede transformar tu fe, tu forma de ver a Jesús, y el lugar que tú mismo ocupas en esta historia sagrada. Porque hay una bendición que solo se revela a quienes, como José, se acercan a Jesús cuando todos los demás se alejan. En los próximos minutos vas a conocer los detalles más olvidados de este personaje silencioso pero valiente. Te mostraremos cómo su acto de fe fue más que un gesto piadoso, fue una profecía viviente. Una enseñanza que puede cambiar el rumbo de tu vida, si te atreves a escuchar con el corazón abierto. Muchos no saben que hay un poder escondido en el acto final de este hombre. Un poder que se manifiesta cuando el amor supera el miedo. Cuando la devoción vence a la muerte. Y hoy, ese mismo poder está tocando a tu puerta. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase, paz en Cristo. Ese será tu acto de fe, tu compromiso con esta enseñanza. Muchos de los que ven estos videos no tienen una iglesia cerca. Muchos oran en secreto, buscando una voz, una señal, un respiro del cielo. Y cuando tú comentas y le das me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas hambrientas de Dios. Estás extendiendo el reino con un solo clic. Y por eso te honro. No es casualidad que estés aquí. Este canal se ha convertido en una especie de iglesia para muchos. Una comunidad donde el Espíritu Santo habla a través de cada palabra, de cada historia. Así que si sientes que este video puede tocar a alguien más, compártelo. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque en cada nuevo video, Dios está hablando. Y tú no querrás perder lo que Él tiene preparado para ti. Escucha bien. La penúltima lección de hoy puede contener la llave que desbloquee una bendición sobre tu vida. No te vayas antes de llegar ahí. Ahora, cierra los ojos por un segundo. Toma aire. Y prepárate para sumergirte en uno de los actos más sagrados y olvidados del Evangelio. Vamos a comenzar. La historia de José de Arimatea comienza en el 1970. Silencio. Un hombre rico, miembro del concilio judío, cuya vida entera parecía construida sobre la discreción y la prudencia. No era un predicador como Pedro, no era un milagroso como Elías, era simplemente un hombre justo, pero oculto. Muchos no comprenden el valor de los creyentes anónimos, aquellos que no suben al púlpito, que no alzan la voz, pero que en su corazón arden de amor por Dios. José era uno de ellos. El Evangelio nos dice que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por temor a los judíos. Juan 19:38. ¿Puedes imaginar lo que significaba vivir con esa tensión? Amar al Mesías. Y al mismo tiempo, vivir con el temor constante de ser excluido, perseguido, condenado. Pero llega un día, el día más oscuro de la historia. Jesús muere. Y es entonces cuando los más valientes se esconden, y el que vivía en secreto se levanta. José va donde Pilato. Lo hace en público. Pide el cuerpo de Jesús. Se expone. Rompe el silencio. Se convierte en un testigo. Y aquí nace la primera gran enseñanza para ti, querido oyente de esta jornada espiritual. Dios no desprecia,
el corazón que arde en secreto, pero honra con poder a quien se atreve a dar el paso en el momento más difícil. ¿Cuántas veces tú también has amado a Dios en silencio? Has orado a escondidas, has llorado en la soledad de tu cuarto, has temido que otros te juzguen por tu fe. Dios ve, Dios escucha, Dios espera, hasta que tu momento llegue. José no necesitó un púlpito. Su altar fue el cuerpo de Jesús, su predicación fue su acto. Y su mensaje aún resuena. No hay momento más sagrado que aquel en el que te atreves a amar a Jesús cuando nadie más lo hace. Hoy, quizás tú también has vivido una fe oculta. Pero escucha con atención. Dios está preparando una escena para revelarte. Él te ha visto entre sombras, pero está por llamarte a la luz. Porque el mismo Dios que eligió a Pedro para predicar, eligió a José de Arimatea para tocar el cuerpo glorioso del Cordero. Y no fue por casualidad, fue por propósito. Imagina la escena. El eco de los martillos aún resuena en el Gólgota. El cielo se ha oscurecido. El aire huele a sangre, a derrota, a final. Y mientras los discípulos huyen y el pueblo guarda silencio, un hombre se levanta y camina hacia el poder. José de Arimatea se dirige al gobernador romano, Poncio Pilato, el mismo que permitió la crucifixión, el mismo que lavó sus manos mientras entregaban a Jesús. José no fue a reclamar justicia, no fue a acusar, fue a hacer algo mucho más íntimo, a pedir el cuerpo del Señor. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? En una época donde los crucificados eran abandonados, donde el cuerpo de los condenados era arrojado como despojo, José se atrevió a hacer una petición sagrada. Dame a Jesús, aún en su muerte lo honraré. Y esa petición lo cambió todo, porque fue entonces cuando el poder terrenal tuvo que autorizar algo que el cielo ya había decretado, que el cuerpo de Jesús no quedaría entre los malditos, sino sería colocado en un sepulcro de honra. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces te has sentido pequeño ante la autoridad del mundo? ¿Cuántas veces te has dicho, no tengo derecho de pedir, no tengo fuerzas para enfrentar, no soy digno de acercarme? Hoy, el Espíritu Santo te recuerda. Hay un valor inmenso en pedir lo que es sagrado, aunque parezca imposible. José pidió lo que otros temieron tocar, y esa osadía lo convirtió en parte eterna del plan divino. ¿Y tú? ¿Te atreverías hoy a pedirle a Dios lo que parece perdido? ¿A tocar lo que ya ha sido declarado muerto? ¿A honrar lo que el mundo desprecia? Porque hay oraciones que solo se hacen cuando el alma está madura. Hay peticiones que nacen en el momento exacto en que el miedo cae y la fe se levanta. Y cuando lo haces, el mismo Dios que movió el corazón de Pilato moverá montañas a tu favor. José de Arimatea no solo pidió el cuerpo de Jesús, también ofreció su propio sepulcro, un sepulcro nuevo, cavado en roca, donde nadie jamás había sido colocado. Mateo 27:60. Detente un momento y piensa en eso. Un hombre rico, con prestigio, con influencia, ofrece su tumba privada, cuidadosamente preparada, para enterrar a un condenado. Pero no era cualquier condenado, era el Salvador del mundo. Y aquí surge una verdad profunda, una revelación para tu alma sedienta. A veces, Dios permite que prepares algo para ti, pero en realidad lo estás preparando para Él. José mandó construir aquel sepulcro para su propia muerte. Era un lugar de descanso, un símbolo de honra personal. Pero el cielo ya tenía otro propósito. Aquel lugar de piedra fría se convertiría en el escenario de la resurrección más gloriosa de la historia. ¡Qué misterio tan divino! Lo que José pensó que usaría para su final fue lo que Dios usó para iniciar una nueva era. Y ahora te pregunto, ¿qué cosas estás construyendo, planeando, almacenando, que, sin saberlo, están siendo reservadas para los planes de Dios? Quizás estás ahorrando para un viaje, pero Dios usará ese dinero para una misión. Quizás estás estudiando para un trabajo, pero Él te colocará en un lugar donde hablarás de su nombre. Quizás estás haciendo tu casa,
pero Él enviará almas necesitadas a refugiarse bajo tu techo. Todo lo que haces con justicia y devoción, Él puede redirigir con propósito eterno. José no sabía que su sepulcro sería el portal entre la muerte y la vida. No imaginaba que su ofrenda silenciosa resonaría por los siglos. Y tú, que estás aquí hoy, quizás tampoco sabes lo que Dios hará con lo que ofreces. Pero ten fe. Todo lo que das en obediencia puede convertirse en altar. José de Arimatea no actuó solo. El Evangelio de Juan nos revela que junto a él estaba Nicodemo, aquel fariseo que una vez buscó a Jesús en la noche, y que ahora, a plena luz del día, se une al acto más sagrado y valiente de su vida. Ambos llevan mirra y aloes, cerca de 100 libras, para ungir el cuerpo de Jesús. Detente por un momento y piensa en ese gesto, ungir. Ungir a un cuerpo sin vida. Ungir a quien ya no hablaba, ni se movía, a quien yacía frío, sin aliento, sin sangre. Muchos dirían, ¿para qué hacerlo ahora? Ya es tarde. Pero ellos sabían, no era solo un cuerpo. Era el Cordero inmolado, el Hijo del Dios viviente, el ungido que había entregado su vida para redimir a muchos. Qué acto más íntimo y poderoso. Mientras otros miraban desde lejos, mientras la muerte parecía tener la última palabra, estas dos almas se acercaban con temor santo y con amor, derramaban sobre Jesús los perfumes más preciosos que tenían. Y aquí hay un mensaje que toca directamente tu corazón. Nunca es tarde para honrar a Jesús. Nunca es tarde para ungirlo con tu fe, con tu adoración, con tus lágrimas. Quizás tú también llegaste después de la cruz. Quizás no lo seguiste desde el principio. Quizás no sabes orar como otros, ni tienes años de iglesia, pero hoy estás aquí, y eso te convierte en parte de esta historia. Porque a veces, el amor más profundo llega después del dolor, y el honor más verdadero nace cuando parece que ya no hay esperanza. José y Nicodemo no esperaban que Jesús resucitaría, pero su acto fue tan puro, tan entregado, que el cielo lo eternizó. ¿Y tú te acercarías hoy a Jesús aún en medio del dolor, del silencio, de lo incierto? ¿Derramarías sobre él lo mejor que tienes, aunque nadie lo vea? Porque hay una unción que no se derrama en los altares públicos, sino en los sepulcros escondidos. Y allí, en lo profundo, Dios mira tu corazón y lo honra. Después de colocar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, José de Arimatea no dijo una sola palabra que haya quedado registrada. Ninguna predicación, ningún discurso, ninguna profecía. Y sin embargo, su acto habló más fuerte que 1000 sermones. En un mundo donde muchos desean ser escuchados, donde la voz se impone y las palabras abundan, José nos enseña que hay silencios que proclaman gloria. Cuando envolvió el cuerpo del Maestro, cuando cerró la piedra sobre el sepulcro, cuando regresó a su casa sin multitudes, él no imaginaba que se convertiría en testigo eterno del cumplimiento divino. Y aquí hay algo que el Espíritu Santo quiere susurrarte hoy. Tu vida puede ser el testimonio que alguien necesita, aunque tú no digas una sola palabra. Quizás te sientes invisible, quizás nadie aplaude lo que haces. Nadie ve tus luchas diarias, tu esfuerzo por mantener la fe, tu entrega silenciosa por tu familia, tus noches en oración. Pero el cielo ve. Y si tu corazón es fiel, tu silencio puede convertirse en la voz de Dios en la vida de otros. Así como el sepulcro vacío hablaría más adelante de la resurrección, así tu historia, tu fidelidad, tu sacrificio, tu constancia, puede hablar cuando ya no estés. José no resucitó a los muertos, pero preparó el lugar donde el mismo Jesús vencería a la muerte. ¿Te das cuenta del peso de eso? A veces no estamos llamados a hacer lo que brilla, sino a preparar el escenario para lo que transformará al mundo. Y eso, querido oyente, también es un llamado santo, porque no todos predican con palabras. Algunos predican con su vida.
y el cielo no olvida. Hoy, Dios te invita a entender que cada acto de obediencia, cada paso en fe, cada decisión de honrar a Cristo en lo oculto, puede ser usado por Él para cumplir un propósito mayor. José de Arimatea vivió un momento que muchos de nosotros tememos enfrentar: el silencio de Dios. Jesús había muerto. No hubo rayos del cielo, no hubo voz del Padre, no hubo ángeles visibles bajando a consolar. Todo lo que había era una piedra sellada y una esperanza incierta. Y aún así, José creyó. No con palabras, no con visiones, sino con un acto de fidelidad en medio de la noche espiritual más densa de la historia. Esto nos enseña una de las verdades más poderosas de la fe. A veces, creer en Dios no es verlo actuar, sino actuar cuando no lo ves. José arriesgó su posición, su reputación y su futuro por un Jesús que ya no hablaba, que ya no obraba milagros, que ya no caminaba entre los hombres. Pero él sabía, aún muerto, Jesús era digno de ser honrado. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe camina en la oscuridad, que oras y no hay respuesta, que esperas y el cielo parece en silencio, que crees y la realidad no cambia? Escucha bien, es en esa oscuridad donde la fe se vuelve más pura, donde los verdaderos discípulos se revelan, donde el corazón de los valientes late más fuerte. Y Dios, que conoce los rincones del alma, mira con ternura a los que siguen creyendo incluso cuando no entienden. José no sabía que el tercer día traería resurrección, pero lo que sí sabía era que su amor no dependía de señales, dependía de su convicción de que Jesús era quien decía ser. Y esa fe, esa convicción profunda sin evidencia externa, es la que hoy Dios quiere avivar en ti. Porque cuando todo parece perdido, cuando el milagro no ha llegado, cuando el sepulcro sigue cerrado, Él sigue siendo digno. Y tú, como José, estás siendo llamado a demostrar una fe que no grita, pero que transforma, una fe que toca el cuerpo del Cristo crucificado, mientras espera al Cristo resucitado. Después de la sepultura de Jesús, los líderes religiosos, temiendo que sus discípulos intentaran robar el cuerpo, fueron a Pilato y exigieron medidas. Así, el sepulcro fue sellado y custodiado por guardias romanos. Mateo 27, 62-66. José de Arimatea, que lo había colocado con honra, ahora veía cómo la tumba era protegida como si escondiera un peligro. Como si la muerte de Jesús no fuera suficiente. Como si aún muerto, su presencia inquietara al mundo. E eso nos revela una verdad poderosa. Hasta lo que el mundo cree que está sellado por la muerte, puede ser el escenario de la próxima manifestación de Dios. El sello romano representaba poder humano. Los guardias representaban fuerza terrenal. El silencio de la tumba representaba derrota. Pero por dentro, algo divino estaba a punto de suceder. Y así también ocurre contigo. Quizás hay áreas de tu vida que sientes selladas. Un sueño que murió. Una promesa que parece rota. Una esperanza que se apagó. Quizás incluso personas han puesto guardias alrededor de tu historia, diciendo que no hay vuelta atrás, que tu fe es ingenua, que tu llamado está enterrado. Pero escucha esto con el alma abierta. Lo que el mundo sella con miedo, Dios abre con gloria. No hay guardia ni decreto humano que pueda detener la voluntad del cielo. Y no hay tumba suficientemente profunda para sepultar una palabra de Dios. José no vio el momento de la resurrección. No estuvo presente cuando la piedra fue removida, pero su fe construyó el lugar donde el milagro ocurriría. Y tú, que estás escuchando hoy, aunque no veas lo que Dios está haciendo, aunque parezca que todo está quieto, confía, porque muchas veces el cielo obra en silencio. Y mientras tú oras, Dios resucita lo que parecía muerto. Tu sepulcro sellado puede ser el lugar donde tu fe despierte a la vida. Una gran piedra fue colocada sobre la entrada del sepulcro. No era una simple roca, era un símbolo, un muro entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Para José de Arimatea,
Aquel acto fue el cierre de un capítulo, el punto final, el amén silencioso de una historia que parecía haber terminado. Pero lo que José no sabía, lo que nadie sabía, es que Dios nunca termina con una piedra. Él comienza con ella. Aquella roca, tan inmensa, que ningún hombre podría mover solo, que sellaba el silencio, que parecía decir, hasta aquí llegó, fue el escenario que el cielo eligió para manifestar su poder supremo, porque cuando llegó el tercer día, cuando las lágrimas ya se habían secado, cuando la esperanza parecía enterrada, el ángel descendió, y la piedra fue removida. Querido hermano, querida hermana, ¿cuál es la piedra que hoy está frente a ti? ¿Cuál es ese obstáculo que parece sellar tu destino? Esa situación que bloquea tu fe, tu familia, tu salud, tu propósito. Escucha con atención. Dios no necesita tu fuerza para moverla. Solo necesita tu fe para creer que Él lo hará. José no movió la piedra, tampoco Nicodemo, ni los discípulos. Fue el cielo quien actuó, en el momento exacto, cuando el plan estaba maduro, cuando el milagro ya estaba escrito. Y así será contigo. No llores más frente a esa roca. No te desgastes empujando lo que solo el Espíritu puede desplazar. No te desesperes si todo parece bloqueado, porque el Dios que removió la piedra del hijo, también removerá las piedras de los hijos, y cuando eso suceda, lo que estaba muerto, vivirá. Lo que estaba sellado, se abrirá. Y tú verás con tus propios ojos lo que pensaste que jamás sucedería. La piedra no es el final, es el umbral. José de Arimatea aparece en los 4 evangelios, pero solo por un breve momento. Una acción, un acto de amor, un instante en la historia. Y sin embargo, su nombre ha atravesado los siglos, su tumba se convirtió en altar, y su legado vive en millones de corazones que aman a Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un solo acto hecho con el corazón correcto puede dejar una huella eterna en el reino de Dios. José no hizo milagros, no sanó enfermos, no predicó multitudes, pero honró a Jesús cuando nadie más se atrevió, y eso bastó para que el Espíritu Santo grabara su nombre en la historia sagrada. Hoy, en tiempos donde muchos buscan reconocimiento, fama, visibilidad, José nos recuerda una verdad celestial. Lo eterno no se construye con aplausos, se construye con fidelidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser fiel en lo que nadie ve? ¿A ser obediente cuando no hay recompensa inmediata? ¿A honrar a Jesús con tus recursos, tu tiempo, tus actos, aunque no haya cámaras ni likes ni gloria humana? Porque hay gestos que el mundo olvida, pero que el cielo celebra por toda la eternidad. José ofreció su tumba, y Dios le ofreció un lugar en la eternidad. José tocó al Jesús crucificado, y su acto se volvió símbolo de redención. José envolvió el cuerpo con telas, y el Espíritu envolvió su alma con honra. Y tú hoy, desde donde estás viendo este video, puedes decidir hacer lo mismo. No necesitas riqueza, no necesitas un nombre famoso, solo necesitas un corazón dispuesto a honrar a Jesús cuando todos callan. Porque cuando haces eso, te conviertes en parte viva del Evangelio, y el mundo puede olvidarte, pero Dios jamás. José de Arimatea ofreció una tumba prestada. Un detalle que parece pequeño, pero que guarda una revelación profunda. Jesús fue sepultado en un lugar que no era suyo, en una tumba que no le pertenecía, en un sitio destinado para otro. Y eso no fue un accidente, fue una profecía viviente, porque Jesús no vino para quedarse en la muerte, no vino para ocupar un sepulcro permanente, no vino para reposar entre los muertos, Él solo estaba de paso, y así como la tumba no era suya, la muerte tampoco lo era. Qué poderosa revelación para tu vida. Todo lo que hoy parece que te encierra es temporal. ¿Estás en un tiempo de dolor, de pérdida, de incertidumbre, de quebranto emocional, espiritual o familiar? Escucha con fe, esa tumba no es tu morada final.
Es solo una estación. Jesús pasó 3 días en un lugar que no era suyo, porque el plan nunca fue quedarse allí. Y tú tampoco fuiste llamado a permanecer donde el dolor te enterró. La depresión no es tu herencia. El fracaso no es tu identidad. La pérdida no es tu destino. Es solo una temporada, que dará lugar a una resurrección. José no sabía que su tumba prestada sería el eco del mensaje más poderoso del Evangelio. Él no está aquí. Ha resucitado, y hoy esa misma voz resuena sobre tu vida. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en el sepulcro. Él está preparando el momento exacto para levantar la piedra y declararte vivo, aunque otros te hayan dado por muerto. Así que no te aferres a lo que fue. No te identifiques con tu derrota. Recuerda, esa tumba ni siquiera era de él. Y tampoco lo es tu dolor. José de Arimatea aparece solo una vez en la historia bíblica. Un momento, una acción, un acto silencioso, que pareció no tener eco, pero que estremeció el cielo. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios no se mide por cantidad de apariciones, sino por la calidad del corazón. José no caminó con Jesús durante su ministerio público. No estuvo en el Sermón del Monte. No fue llamado por su nombre desde una barca. No presenció la multiplicación de los panes. No fue uno de los 12. Y, sin embargo, fue él quien tuvo el privilegio de cuidar el cuerpo de Cristo con sus propias manos. ¿Te das cuenta? El mundo elige por fama, por visibilidad, por trayectoria. Dios elige por disposición. Y aquí hay algo poderoso para ti hoy. No necesitas estar desde el principio para ser usado por Dios en el final. Quizás llegaste a la fe tarde. Quizás sientes que otros llevan ventaja, que no sabes lo suficiente, que tu vida fue demasiado rota como para ser útil, pero el cielo no mira tu pasado. Mira tu disposición actual. José no tuvo una historia larga con Jesús, pero tuvo el momento exacto donde dijo sí cuando todos dijeron no. Y ese sí, ese paso de fe, esa entrega a destiempo, lo convirtió en heredero de un silencio poderoso. Porque el Evangelio también se escribe con vidas que aparecen una sola vez, pero marcan para siempre. Así como la viuda que dio sus 2 monedas, como Simón de Cirene que cargó la cruz, como la mujer que rompió el perfume. José de Arimatea representa a los olvidados, los que no tienen títulos, los que nadie espera, pero que Dios llama para los momentos más santos. Y tú, amado oyente, ¿estás dispuesto a responder aunque solo sea una vez? ¿A darlo todo aunque no haya testigos? ¿A cargar con el honor de servir al Cristo que ya todos dieron por muerto? Porque si lo haces, el cielo entero recordará tu nombre. Vivimos en una generación que anhela lo sobrenatural. Oramos por sanidades, por señales, por provisiones repentinas. Y sí, Dios lo hace. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hay una fe más profunda, más rara, más preciosa, la fe que no necesita ver para creer. La fe que honra a Dios aunque no haya milagro. Esa fue la fe de José de Arimatea. Él no vio a Jesús caminando sobre el agua. No lo vio resucitar a Lázaro. No estuvo cuando sanó al ciego ni cuando calmó la tormenta. Lo vio muerto. Y aún así, creyó. ¿Puedes imaginar eso? Su fe no se basó en prodigios, ni en palabras impactantes, ni en una manifestación gloriosa. Se basó en la certeza silenciosa de que Jesús era quien decía ser, aunque ya no respiraba. Y aquí hay algo que Dios quiere revelarte hoy. La fe más pura no nace en medio del milagro, sino en medio del silencio. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando el dinero alcanza, cuando la familia está en paz, cuando los planes prosperan. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús ya no se mueve? Cuando está en la tumba. Cuando todo parece perdido. Ahí es donde se revela tu verdadera fe. Y si hoy estás viviendo una etapa donde Dios parece callado, donde tus oraciones no tienen respuesta, donde el milagro se retrasa, no estás solo.
Estás exactamente en el lugar donde José estuvo. Y allí, en ese lugar oscuro, en ese Gólgota interior, en ese sepulcro emocional, Dios ve tu fidelidad. Y esa fe, esa decisión de amar a Cristo aun cuando no hay evidencias. Esa fe mueve el cielo, porque los cielos se conmueven no solo ante las multitudes, sino ante los corazones que siguen creyendo en el Jesús que yace en la tumba, esperando su amanecer. El cuerpo de Jesús ya había sido colocado en el sepulcro. La piedra estaba en su lugar. Los guardias vigilaban. Y el cielo guardaba silencio. Es aquí donde la historia de José de Arimatea se vuelve aún más humana, más cercana a ti. Porque después del acto de valentía, después de honrar al Maestro, vino el día después, ese día en el que no pasa nada, donde el milagro aún no ocurre, donde no hay gloria ni fuego ni ángeles, solo un silencio que pesa. ¿Has vivido días así? Días en que hiciste lo correcto, en que oraste con fe, en que sembraste obediencia, pero nada sucedió. El día después es el día de la espera, y esperar es la prueba más difícil de la fe. José tuvo que levantarse al día siguiente, con la imagen del cuerpo de Jesús aún en su mente, sin saber que la resurrección venía, sin imaginar que su tumba prestada estaba a punto de ser escenario del mayor evento del universo. Y tú, hoy, quizás también estás en ese día después, donde la semilla ya fue sembrada, pero el fruto aún no ha brotado, donde obedeciste, pero el cielo no respondió todavía, donde hiciste todo lo que podías, y ahora solo queda esperar. Pero escucha esta verdad con el alma abierta. Dios no se olvida de quienes lo honran en la oscuridad. El silencio de hoy puede ser el preludio del milagro de mañana. No abandones, no retrocedas, no maldigas la espera, porque la tumba puede estar cerrada, pero por dentro, la vida ya comenzó a moverse. Y cuando menos lo esperes, cuando la noche esté más densa, cuando tu corazón ya no tenga fuerzas para seguir, el alba romperá, la piedra rodará, y tu fe será recompensada. Así como José fue recordado por una sola decisión, tú también estás a un paso de vivir el cumplimiento de lo que aún no ves. José de Arimatea no solo tocó el cuerpo de Jesús, lo honró, lo preparó, lo envolvió en lienzos limpios, lo ungió con aromas costosos y lo colocó con dignidad en un sepulcro nuevo. Y aunque lo hizo con el cuerpo físico del Maestro, hay una enseñanza poderosa que arde para nosotros hoy. El cuerpo de Cristo sigue entre nosotros, pero ahora se llama la Iglesia. ¿Y cuántos hay hoy que, como José, están llamados a honrar ese cuerpo, aunque esté herido, golpeado, incomprendido o perseguido? La Iglesia muchas veces es atacada, criticada, abandonada, incluso por los que un día la amaron. Pero el llamado no ha cambiado. Quien ama a Cristo, honra su cuerpo. Y honrar el cuerpo no es solo asistir a un templo. Es orar por los hermanos. Es cuidar de los que sufren. Es levantar al caído. Es cubrir al herido. No exponerlo. Es restaurar al que cayó, no apedrearlo. Es servir con alegría, sin buscar reconocimiento. José no pidió aplausos por lo que hizo. No hizo una publicación. No buscó cámara ni aprobación. Su honra fue silenciosa, pero eterna. Y así también te llama Dios hoy. Quizás ves a tú, iglesia debilitada. Quizás ves fallas, errores, heridas. Pero recuerda, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y si hoy decides, como José, honrar ese cuerpo con lo mejor que tienes, tu recompensa no vendrá de hombres, sino del cielo. Porque cada oración, cada ayuda, cada gesto de amor hacia la iglesia es como un ungüento que sana las llagas del cuerpo del Señor. Y cuando Cristo regrese, vendrá no por miembros sueltos, sino por un cuerpo restaurado, que fue amado y honrado por los fieles. ¿Estás dispuesto a ser como José? ¿A cubrir el cuerpo con dignidad, aunque no esté perfecto? ¿A entregarle lo mejor, aunque el mundo lo desprecie? Entonces el Padre te mirará
y dirá: «Tú también tocaste a mi hijo». José de Arimatea era miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los judíos, el mismo organismo que condenó a Jesús a muerte. Y sin embargo, él no estuvo de acuerdo. No participó del juicio injusto, no votó con la mayoría. Se mantuvo fiel a su conciencia, aunque eso lo hizo quedar solo. Esto es algo que toca profundamente el corazón de muchos hoy. ¿Qué hacer cuando tu fe te aparta del sistema? Cuando tu amor por Cristo te separa incluso de los tuyos? José tenía todo para quedarse callado: posición, respeto, poder, prestigio, pero decidió arriesgarlo todo por un Galileo crucificado, y eso lo convirtió en un verdadero discípulo. Hoy, muchos cristianos enfrentan la misma encrucijada. Están en ambientes donde seguir a Jesús no es popular, donde la fe se ve como debilidad, donde los principios se negocian, donde la santidad es burlada. Pero escucha esto: la fe verdadera no necesita aprobación, solo necesita convicción. José nos enseña que hay momentos en que ser fiel a Dios significa romper con lo establecido, incluso si eso cuesta relaciones, prestigio o tranquilidad. Y si hoy estás viviendo un conflicto parecido, si te sientes fuera de lugar en tu trabajo, en tu círculo social, en tu familia incluso, no estás solo. Estás en la misma senda que José, la senda de los que prefieren perderlo todo, antes que traicionar a Cristo. Y aunque ahora duela, aunque sientas el rechazo, aunque te miren como el diferente, el cielo te está mirando con honra. Porque no todos están dispuestos a ir contracorriente. No todos se apartan del sistema para seguir al Cordero, pero tú sí. Y por eso, el mismo Dios que honró a José en la tumba, te honrará a ti en vida. Cuando los evangelios fueron escritos, el Espíritu Santo inspiró a los autores para mencionar a José de Arimatea por su nombre, algo que no fue hecho con todos. Ni siquiera se nos dice cómo se llamaba el joven rico. No sabemos el nombre del paralítico que descendieron por el techo, tampoco el nombre del centurión de gran fe. Pero de José, sí lo sabemos. ¿Y por qué? Porque su historia era un mensaje en sí misma. Porque su nombre representa a todo aquel que, sin plataforma, sin multitudes y sin ruido, decide ser fiel en lo más difícil. Dios guardó su nombre. Dios preservó su historia. Dios selló su acto para siempre. Y esto nos revela una verdad divina. Lo que haces en secreto, Dios lo anota en su libro eterno. Quizás hoy tú sirves sin ser visto. Oras por otros y nadie lo sabe. Sostienes ministerios, ayudas, das, siembras, y parece que nada vuelve. Pero Dios te dice: yo guardo tu nombre. Cuando nadie te reconozca, cuando no estés en el escenario, cuando nadie te agradezca, el cielo sí lo hace. José no necesitó hacer milagros para ser recordado. Solo necesitó un corazón dispuesto a honrar a su Señor. Y tú que estás aquí, escuchando con el alma atenta, Dios también te ha visto. Él ha guardado cada lágrima, cada sacrificio, cada paso de fe. Y puede que los hombres te olviden, pero Dios jamás, porque en su reino no son grandes los que hacen mucho, sino los que hacen con amor. Y si hoy decides seguir amando a Jesús, aunque sea en el silencio, aunque nadie lo celebre, estás escribiendo tu nombre en las páginas eternas del cielo, como José, como los fieles que no buscaban ser vistos, pero fueron honrados por aquel que lo ve todo. Entre todos los que siguieron a Jesús, entre los que lo escucharon predicar, los que comieron a su lado, los que fueron testigos de sus milagros, solo unos pocos lo tocaron después de la cruz, y entre ellos, José de Arimatea. Fue él quien recibió el cuerpo del Maestro. Fue él quien lo bajó de la cruz. Fue él quien lo sostuvo en sus brazos, el último toque humano sobre el Dios hecho carne. Qué escena tan sagrada. El cielo estaba mirando, los ángeles en silencio, el Padre en luto, y un hombre, uno solo, sostenía en sus manos al Hijo glorioso, ahora vencido por la muerte. ¿Puedes imaginar ese momento?
las espinas aún en la frente, la sangre seca en su rostro, las heridas abiertas en su costado, las manos atravesadas, ahora envueltas en lienzos. Y allí estaba José, limpiando con delicadeza, envolviendo con cuidado, tocando con honra. No lo hizo con miedo, sino con amor. No lo hizo como un deber, sino como una adoración, porque entendía, aunque nadie más lo hacía, que ese cuerpo, ese Jesús aparentemente vencido, era el mismo Cordero que quitaría el pecado del mundo. Y aquí hay algo que Dios quiere, revelarte hoy. Cuando decides tocar a Jesús en su dolor, Él permite que lo toques también en su gloria. Muchos quieren al Cristo resucitado, pero pocos se acercan al Cristo crucificado. Pocos se acercan cuando hay sangre, cuando hay silencio, cuando hay vergüenza. Pero si tú, como José, te atreves a acercarte a Jesús en su momento más frágil, en su derrota aparente, en su rechazo, Dios te dará el privilegio de verlo como nadie más. Y no solo eso. Tus manos serán testigo del paso entre la muerte y la vida, entre el sepulcro y la eternidad. Porque en este Evangelio, los últimos en tocarlo, son muchas veces los primeros en ser tocados por su gloria. Después del entierro de Jesús, vino un sábado, un día de reposo, un día en que el pueblo descansaba, pero el cielo se preparaba. José de Arimatea, como todo judío devoto, debió haber guardado ese día. Pero imagina el peso en su alma. Acababa de tocar al Mesías. Acababa de cerrar la piedra sobre aquel en quien creía. Acababa de ofrecer todo lo que tenía. Y ahora debía esperar, sin señales, sin respuestas, sin certezas. Este sábado, este día entre la muerte y la resurrección, representa el tiempo más difícil para cualquier creyente. El intervalo entre la promesa y el cumplimiento, entre el clamor y la respuesta, entre el yo creo y el se hizo. Es el día donde no hay ángeles que hablen, ni visiones, ni profecías, ni milagros, solo silencio. Y quizás tú también estás en tu sábado espiritual, has obedecido, has entregado, has tocado el cuerpo, has honrado a Jesús, y ahora solo te queda esperar. Pero escucha con el corazón lo que el Espíritu quiere susurrarte. El cielo nunca deja de trabajar, aunque tú no lo veas. El sábado fue silencioso para los hombres, pero en lo invisible, la victoria ya se estaba gestando. Los demonios temblaban, la muerte empezaba a perder su poder, el tercer día se acercaba, y así es contigo. Tu sábado no es la ausencia de Dios, es la antesala de la gloria. Es el momento donde se prueba tu corazón y donde tu fe madura en las raíces profundas. José no sabía lo que venía, pero se mantuvo, esperó, no huyó, no maldijo. Y tú también puedes hacerlo, porque quien espera con fidelidad estará entre los primeros en ver la piedra rodar. No temas tu silencio, no desesperes en tu espera. El rugido del cielo está a punto de romper tu sábado. Y cuando eso pase, verás lo que nunca imaginaste. El nombre José de Arimatea aparece cada vez que se narra la sepultura de Jesús. No fue omitido, no fue reducido a un hombre piadoso o un miembro del concilio. Fue mencionado con nombre y procedencia. Y esto, en la palabra de Dios, no es casualidad. Cuando el Espíritu Santo inspira a los autores bíblicos a dejar constancia de un nombre, es porque ese nombre lleva un mensaje. José significa Dios añade. Arimatea, en hebreo, viene de Ramataim, que significa las alturas dobles. ¿Puedes ver la revelación? Un hombre cuyo nombre significa Dios añade desde lo alto. Fue quien preparó el escenario para que la gloria de lo alto descendiera a lo más bajo. ¿Qué profundidad hay en esto? El cuerpo de Cristo descendió a la tumba, pero sería desde ese lugar donde Dios añadiría vida eterna a los hombres. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas saber algo sagrado. Tu nombre también está en el corazón del Padre. Y tu historia puede convertirse en mensaje. No necesitas ser predicador,
ni famoso, ni teólogo. Solo necesitas estar disponible, como José. Y cuando haces eso, Dios usa tu vida como un eco eterno. Quizás tu pasado ha estado lleno de errores. Quizás crees que no tienes mucho que ofrecer, pero el cielo no busca grandes nombres, sino corazones dispuestos. José no buscó ser recordado, pero su fidelidad hizo que su nombre quedara grabado por los siglos. Y así también puede ser contigo. Si decides honrar al Cristo rechazado, si decides tocar al Jesús crucificado, si decides dar aunque parezca tarde, tu nombre resonará como eco del cielo, como testimonio vivo de que Dios aún encuentra siervos fieles entre la multitud. Y en el día final, cuando los libros se abran, cuando las trompetas suenen, habrá un momento en que tu historia será leída, y el Padre dirá: «Este también tocó a mi hijo. Este también lo honró cuando todos se fueron. Este es mío». José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero en secreto. Juan 19:38. Vivía en las sombras de su fe, amando en silencio, creyendo sin exposición, adorando sin ser visto, hasta que llegó el momento de la cruz. Y allí, en el día más oscuro, cuando el temor paralizó a muchos, cuando los valientes huyeron, cuando los cercanos se escondieron, el discípulo silencioso se levantó. Y esto nos revela una de las verdades más potentes del Evangelio. El verdadero discipulado no se mide por la visibilidad, sino por la obediencia, cuando seguir a Cristo cuesta todo. Ser discípulo es más que ir a la iglesia, es más que levantar las manos, es más que llevar una Biblia bajo el brazo. Ser discípulo es tomar decisiones que crucifican el ego. Es defender lo sagrado cuando todos lo desprecian. Es honrar a Jesús cuando eso implica renunciar a prestigio, aceptación o seguridad. José sabía lo que estaba en juego. Sabía que al tocar el cuerpo de Jesús se estaba separando del sistema religioso, se estaba apartando de sus colegas. Estaba, literalmente, arriesgándolo todo, pero eligió la cruz. Eligió ser contado entre los que aman sin condiciones. Eligió el camino estrecho, eligió el sacrificio silencioso. Eligió el costo del verdadero discipulado. Y tú, querido oyente, ¿estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a ser llamado seguidor de Jesús, incluso si eso significa perder a algunos? ¿Estás listo para tocar al Salvador, aunque eso te deje con las manos llenas de sangre y el corazón expuesto? Porque el Evangelio no es una religión cómoda, es un camino de entrega. Y José nos recuerda que cuando llega la hora, los verdaderos discípulos se levantan, no para ser vistos, sino para obedecer. Y cuando haces eso, aunque el mundo no te reconozca, el cielo escribe tu nombre entre los íntimos de Dios. José de Arimatea actuó rápido. No pidió tiempo para pensar. No esperó que otros lo hicieran primero. No convocó una reunión. No midió las consecuencias sociales ni religiosas. Fue directamente a Pilato y pidió el cuerpo. Ese acto, tan sencillo y al mismo tiempo tan audaz, nos enseña una verdad que atraviesa los siglos. La fe verdadera se manifiesta en el momento justo, sin esperar aplausos, sin cálculos humanos, sin garantías. Hay decisiones que no pueden postergarse. Hay llamados que no se repiten. Hay puertas que solo se abren una vez. Y José lo supo. Sabía que si no actuaba, el cuerpo de Jesús sería desechado como el de un criminal más. Sabía que si no se movía en ese instante, el momento se perdería para siempre. Y así es también contigo, amado oyente. Hay momentos en la vida donde Dios te impulsa a moverte, a dar un paso de fe, a hacer lo correcto cuando nadie más lo hace. Y si dudas, si esperas aprobación, si calculas demasiado, puedes perder el privilegio de formar parte del plan eterno. José no esperó que fuera seguro. No esperó una señal. No esperó a que otros lo animaran. Él discernió el momento y obedeció. ¿Y tú? ¿Qué momento estás viviendo ahora que requiere una respuesta valiente? ¿Qué situación frente a ti necesita un acto de honra, un paso de entrega, una decisión arriesgada?
En el nombre de Jesús, no esperes. El tiempo de la fe es ahora. El cuerpo del Maestro no podía esperar. Y las almas que te rodean tampoco. Actúa, aunque tiemble tu voz, aunque duela tu corazón, aunque no veas el final. Porque los que obedecen, a tiempo, aunque sea en lo secreto, son recordados para siempre en el cielo. Cuando José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en su tumba, el silencio fue absoluto. No hubo canto. No hubo promesas audibles. No hubo manifestaciones de gloria. Solo una roca, un cuerpo sin vida y un sepulcro sellado. Para el ojo humano era el final. Para el corazón espiritual era el principio. Porque ese cementerio, ese lugar de muerte y fin, se convertiría en el útero del nuevo pacto. El lugar donde el cielo iniciaría su mayor milagro. El punto de partida de la esperanza eterna. Y aquí hay una revelación profunda para ti. Los cementerios de tu vida pueden esconder promesas vivas. Los lugares donde lloras pueden ser los mismos donde mañana verás la gloria de Dios. Muchos te han dicho, eso ya murió. Tu matrimonio no tiene solución. Tu llamado no existe más. Tu fe está enterrada. Pero escúchame, Dios es especialista en dar vida desde el polvo, en transformar sepulcros en altares, en resucitar lo que el mundo ya selló. La tumba de José fue testigo de algo que el universo nunca había visto, un hombre venciendo la muerte con su propia sangre. Y tú, al igual que José, puedes estar mirando hoy una situación sellada, fría, silenciosa, pero lo que los hombres llaman fin, Dios lo llama punto de giro. No corras del cementerio, no huyas de tu dolor, no reniegues de tu espera, porque si Jesús fue sepultado, fue solo para demostrar que ni siquiera la tumba puede detener lo que el cielo decretó. Así que levanta la cabeza. Porque tus cementerios personales pueden ser el lugar donde Dios hará historia contigo. Y cuando eso ocurra, como José, entenderás que lo que parecía tu derrota era solo el escenario de tu resurrección. José de Arimatea no estuvo presente cuando Jesús resucitó, no fue testigo del ángel que descendió, no vio la piedra rodar, no escuchó la voz que anunció, no está aquí, ha resucitado. Y sin embargo, él preparó la escena. Con sus propias manos limpió el cuerpo. Con su propio esfuerzo cavó y ofreció el sepulcro. Con su propio valor lo reclamó ante Pilato. Con su propia fe actuó sin garantías. Y luego se retiró en silencio, sin ver, sin saber, sin entender. ¿Te das cuenta del nivel de fe que eso representa? Preparar el milagro, sin recibir la confirmación. Sembrar, sin cosechar con tus propios ojos. Servir, sin garantías de recompensa. Hoy vivimos una fe muchas veces basada en resultados. Queremos orar y ver. Queremos sembrar y recoger de inmediato. Queremos obedecer y ser exaltados en público. Pero José nos enseña una dimensión más elevada. La fe que construye altares que otros usarán. La fe que prepara la tumba y se va en paz, sabiendo que hizo su parte. Quizás tú también estás sembrando en silencio. Estás sirviendo a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad, y no ves fruto aún. Nadie lo reconoce, nadie lo menciona. Pero escucha lo que el cielo dice sobre ti. Tu nombre está escrito entre los que prepararon mi camino. Tu obra no será olvidada. Tu siembra será celebrada en la eternidad. Porque no todos están llamados a ver el milagro, con sus propios ojos, pero sí a preparar el terreno donde el milagro sucederá. Y eso, en el reino de Dios, vale más que el oro. José de Arimatea no entregó cualquier tumba. Entregó la suya. La había mandado tallar en la roca. Era nueva. Nadie la había usado antes. Era su lugar de descanso eterno, su símbolo de dignidad, su legado final. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, la entregó sin esperar nada a cambio. No lo hizo por obligación. No lo hizo por fama.
No lo hizo por milagro. Lo hizo por amor. Y aquí hay una verdad que el Espíritu quiere que grabes en tu alma. El amor verdadero no calcula, no espera, no condiciona, solo da. Y lo da todo. José no dio lo que le sobraba, dio lo más valioso que tenía. ¿Y tú? ¿Cuál es tu tumba de Arimatea? ¿Qué hay en tu vida que estás guardando como lo más importante, como lo más costoso, como lo intocable? ¿Serías capaz de entregarlo al Señor, aún sin saber si lo volverás a tener? Porque dar lo que nos sobra es fácil. Pero dar lo que reservamos, eso es entrega, y esa entrega es la que toca el corazón de Dios. Abraham entregó a Isaac. La viuda dio sus 2 monedas. La mujer quebró su perfume. José cedió su sepulcro. ¿Y tú? ¿Podrías entregar tu seguridad, tu tiempo, tu plan de vida, tu posición? No por lo que recibirás, sino porque reconoces que Jesús es digno de tu descanso, digno de tu herencia, digno de tu mejor espacio, digno de ocupar lo que un día guardaste para ti. Y cuando haces eso, tu tumba se transforma en testimonio, tu entrega se convierte en altar. Y lo que parecía el fin, Dios lo usa como principio. Porque en este reino, los que entregan sin reservas son los que participan de la resurrección más gloriosa. Una de las características más poderosas de José de Arimatea es que su acto fue en lo secreto. No hubo testigos, no hubo multitudes, no hubo discípulos con él. No hubo cámaras ni relatos en vivo. Solo él, el cuerpo ensangrentado de Jesús, y su fe silenciosa. Y aún así, esa fidelidad quedó registrada por la eternidad. ¿Sabes lo que eso nos enseña? Que los actos más sagrados muchas veces ocurren cuando nadie los ve, y que Dios premia lo que haces en lo oculto. Vivimos en una época donde todo se comparte. Cada oración se publica, cada ayuda se graba, cada gesto se muestra. Pero el reino de los cielos tiene otros principios. En este reino, los verdaderos tesoros están en lo que haces sin esperar aplausos, en lo que decides ofrecer cuando nadie te observa. José pudo haberse ocultado. Pudo haber guardado su tumba para sí. Pudo haber esperado a ver si Jesús realmente era quien decía ser. Pero eligió honrarlo cuando ya nadie lo esperaba. Eligió ser fiel en la intimidad. Eligió amar sin necesidad de público. ¿Y tú? ¿Cómo vives tu fe? ¿Sigues amando cuando nadie agradece? ¿Sigues sembrando aunque no haya retorno? ¿Sigues orando aunque el cielo parezca en silencio? Porque esa es la fe que el Padre honra. La fe de los que siguen firmes cuando ya no hay emoción. La fe de los que aman sin testigos. La fe de los que limpian el cuerpo de Cristo en soledad, con lágrimas y ternura, porque entienden su valor. Y el Padre que ve en lo secreto, recompensa en lo eterno. No te preocupes si nadie lo nota. No te frustres si no lo celebran. Dios está viendo. Dios está anotando. Dios está preparando un galardón para ti. Porque cada vez que tocas el cuerpo de Jesús, su iglesia, sus hijos, su presencia, aunque sea en secreto, aunque sea en silencio, estás escribiendo una historia que el cielo jamás olvidará. José de Arimatea no sabía que, al entregar su sepulcro, estaba abriendo un camino para millones. Él pensó que estaba simplemente honrando a su maestro en la muerte, pero en realidad estaba iniciando un capítulo eterno en la historia de la redención. Porque aquel acto, aparentemente personal y limitado, se convirtió en el primer testimonio físico de la resurrección. El sepulcro vacío fue la señal para los discípulos, para las mujeres en la madrugada, para el mundo entero, de que Jesús vive. ¿Y quién preparó ese lugar? ¿Quién lo proveyó? ¿Quién se adelantó al plan del cielo? Un hombre justo, silencioso, que obedeció sin entender toda la magnitud de su gesto. Y aquí hay una verdad que toca directamente tu destino. Tu obediencia de hoy puede ser la puerta abierta para el milagro de muchos mañana. Cada vez que tú decides servir, aunque no veas el fruto,
Estás preparando terreno santo. Cada vez que oras por otros, que ayudas, que siembras, que enseñas, estás construyendo caminos que alguien más va a recorrer. José nunca predicó la resurrección, pero fue quien puso el escenario para que esa verdad brillara. Y tú, quizá, nunca te subas a un púlpito, pero tus actos en obediencia pueden sostener a quienes proclamarán el Evangelio. Tu fidelidad puede fortalecer a una generación. Tu yes al Espíritu puede tocar naciones, aunque tú nunca salgas de tu ciudad, porque en el reino de Dios, cada obediencia construye un puente, y cada acto de honra prepara un altar. No subestimes lo que haces para Dios. Nada es pequeño cuando nace de un corazón rendido. Nada es inútil cuando viene del Espíritu. José ofreció una tumba, y Dios la convirtió en la sala del milagro más grande de todos los tiempos. ¿Qué harás tú hoy con lo que tienes? ¿A quién estás preparando el camino con tu obediencia? El cielo sabe. Y muchos verán la gloria, porque tú dijiste sí, primero. José de Arimatea no fue un apóstol. No estuvo en el monte de la transfiguración. No multiplicó panes, ni caminó sobre el agua. Tampoco recibió lenguas de fuego en Pentecostés. Pero hizo algo que cambió para siempre a historia sagrada. Dijo sí cuando más se necesitaba. Y ese sí, dicho en la oscuridad, en el silencio, en el momento más doloroso de la fe, fue suficiente para que Dios reescribiera el destino. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre, un acto, un momento. Y el cielo entero lo abrazó como parte del plan redentor. ¿Y tú? ¿Has subestimado lo que Dios puede hacer con tu sí? Quizás crees que es pequeño, que es tarde, que no tienes mucho para ofrecer, que hay otros más preparados. Pero el plan de Dios nunca necesitó multitudes. Siempre usó individuos obedientes. Siempre usó corazones dispuestos. Un sí salvó a Noé y su familia. Un sí convirtió a Abraham en padre de multitudes. Un sí de María trajo al Salvador al mundo. Y un sí de José de Arimatea, cuando todos callaban, preparó el escenario para la resurrección. No necesitas saber todo. Solo necesitas decir sí. Sí, Señor, úsame. Sí, Señor, te entrego esto. Sí, Señor, aunque me duela. Sí, Señor, aunque no entienda. Sí, Señor, aunque nadie me vea. Sí, Señor, aquí estoy. Porque, cuando lo haces, lo natural se une a lo eterno, y el cielo comienza a escribir una historia con tu nombre. Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que estés dispuesto. Y si tu corazón está abierto, así como José, verás cómo un acto sencillo puede sacudir toda la eternidad. José de Arimatea tocó el cuerpo sin vida de Jesús. Fue el último en envolver sus heridas, el último en perfumarlo, el último en cerrar sus ojos y besarlo con devoción silenciosa. Y aunque la Biblia no nos dice qué ocurrió con él después, sabemos algo que es más fuerte que cualquier dato histórico. Nadie toca a Jesús. Y sigue siendo el mismo. Ese acto marcó su alma. Su corazón jamás olvidó el peso del cuerpo del Salvador, la frialdad de su carne, las marcas de los clavos, el silencio absoluto del Cordero inmolado. Y allí, en ese momento sagrado, algo cambió en José para siempre. Porque cuando entras en intimidad con el Cristo crucificado, una parte de ti muere y otra nace. Una parte de tus ambiciones cae. Tu orgullo se desintegra, tu ego se desarma, y lo que queda es un siervo, un adorador, un testigo silencioso de la gloria que está por venir. José no buscaba ser recordado, solo buscaba honrar, y en esa entrega Dios lo inmortalizó. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a tocar a Jesús en su quebranto, en su cuerpo roto que hoy se llama iglesia? ¿En sus hijos heridos que caminan junto a ti? ¿En las almas olvidadas que Él ama con locura? Porque cuando decides hacerlo, te conviertes en parte viva del Evangelio.
no con palabras, no con multitudes, sino con actos que el cielo no deja pasar. José tocó a Jesús por última vez en la tierra. Y por eso, seguramente, fue de los primeros en tocarlo en la eternidad. Y tú también puedes vivir eso. Si decides hoy abrir tus manos, ofrecer tu tumba, ungir con fe y tocar al Maestro en su momento más vulnerable, entonces tú también serás recordado, no por los hombres, sino por el Dios que escribe nombres en libros eternos. Llegaste al final de esta poderosa jornada. Y si estás aquí, no es por casualidad. Es porque tienes un corazón dispuesto, valiente, lleno de hambre por lo eterno. Muy pocos logran llegar hasta este punto. Muy pocos permanecen cuando el video se alarga, cuando la emoción disminuye, cuando el mundo ofrece 1000 distracciones. Pero tú elegiste quedarte. Tú elegiste escuchar hasta el último suspiro de esta historia sagrada. Y eso dice mucho sobre ti. Dice que eres diferente, que hay en ti una llama que no se apaga, que estás buscando algo más que palabras bonitas. Estás buscando voz de Dios. Y hoy quiero invitarte a hacer algo muy especial. Comenta aquí abajo la frase, yo también toqué al Maestro. Hazlo como un acto profético, como una señal de que esta palabra te tocó, de que esta historia no fue solo un relato, fue una revelación viva para tu espíritu. Cuando comentes, estarás declarando al mundo espiritual que, así como José de Arimatea, tú también decidiste honrar a Jesús cuando otros callan. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Eres uno de los escogidos, de los que Dios está levantando en secreto, de los que tocarán generaciones con actos invisibles, pero eternos. Ahora, si este video habló contigo, si alguna parte de tu alma fue encendida, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. No por mí, sino por ti, por tu fe, por tu alma, por esa conexión que necesitas mantener viva. Muchos usan este canal como un alimento espiritual diario, porque no tienen una iglesia cerca, porque están solos, o porque necesitan oír una palabra que sane. Y cuando tú te suscribes, cuando das me gusta, cuando comentas, estás haciendo parte de esta red de esperanza. Estás ayudando a que este mensaje llegue a los que más necesitan. Estás siendo instrumento de Dios. Y si ya estás suscrito, gracias. Tu fidelidad honra al cielo. Tu apoyo construye este altar. Tu presencia es motivo de alegría para el reino. Pero si aún no lo hiciste, te animo a hacerlo ahora. No postergues. No digas después, porque cada nueva palabra que Dios traerá aquí puede ser justo la que tu alma espera. Y no quiero que la pierdas. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos y quédate en silencio. Deja que la música de fondo acaricie tu espíritu. No pauses el video todavía. No salgas corriendo a otras cosas. Tómate un momento para orar, para agradecer, para meditar en lo que recibiste. Haz de este instante tu altar, tu tumba prestada, tu lugar de encuentro con el Cristo, que sigue vivo. Porque cuando haces eso, algo resucita en ti también. Quizás llegaste a este video buscando respuestas. Tal vez estabas cansado, sintiéndote solo, con el corazón apretado, sin fuerzas para seguir. Y encontraste la historia de un hombre del que poco se habla. Un hombre que actuó en las sombras, que no buscó micrófono ni reconocimiento, solo buscó honrar a Jesús. Y en ese acto, descubriste que tú también puedes ser como Él. Porque no necesitas ser famoso para tocar a Cristo. No necesitas saberlo todo para servirle. Solo necesitas amarlo con verdad. José de Arimatea representa a todos los que sirven sin ser vistos, a los que sostienen ministerios sin que los mencionen, a los que oran en silencio por su familia, a los que cuidan de los demás sin esperar aplausos. Y si tú eres uno de ellos, hoy el cielo te dice, yo te veo. Yo conozco tu entrega, y lo que hiciste por mí, lo recordaré por siempre.
Porque el reino de Dios no se construye solo con predicadores, sino con los que cavan tumbas para que otros resuciten, con los que entregan su lugar para que el Maestro se manifieste. José preparó una tumba, y Dios preparó un trono. José tocó un cuerpo sin vida, y el cielo tocó su historia con inmortalidad. José se retiró en silencio, pero su acto aún grita en los pasillos de la eternidad. Y tú, que llegaste hasta aquí, que permaneciste hasta el final, tienes el mismo llamado, la misma dignidad, el mismo honor. Ahora es tu turno de tocar a Jesús, de envolverlo con tu fe, de ofrecerle lo que tienes, de decirle con tus actos: aunque todos se alejen, yo sigo aquí, y Él te responderá. Y yo también estoy contigo, hasta el fin del mundo.